Cantaremos por tu libertad. ¿Has escuchado que Israel es el único país gay-friendly de Medio Oriente? ¿Conoces la narrativa que afirma que los misiles israelíes caen en nombre del amor en apoyo a la comunidad LGBTQ+ en Palestina para liberarles? El año pasado vimos cómo un soldado israelí posaba con la bandera arcoíris sobre los escombros de Gaza en un intento de convencernos de que el genocidio puede ser beneficioso para la comunidad queer. Estas estrategias de instrumentalización de los derechos de la comunidad sexogenérica diversa se articulan dentro de lo que se conoce, por un lado, como pinkwashing y por el otro, dentro de lo que Yasbir Puar denomina homonacionalismo. Lo primero, el pinkwashing, es el uso en marketing o política de símbolos de la comunidad LGBTQ+ para proyectar una imagen progresista y tolerante sin apoyar realmente acciones concretas que beneficien al colectivo. Mientras que el homonacionalismo es el uso de la aparente inclusión sexual para justificar agendas nacionalistas y neoliberales y fundamentar intervenciones violentas y colonialistas en espacios que se asumen como hostiles contra la diversidad sexual. Pero, ¿es Medio Oriente inherentemente homofóbico? ¿No existe realmente una comunidad queer palestina porque de existir sería eliminada por su propia comunidad? En realidad, para justificar la invasión colonial, no solo en Palestina sino en Medio Oriente, las potencias occidentales tuvieron que amputarles la memoria a las sociedades islámicas. Nos hicieron creer que la diversidad sexogenérica es un invento exclusivamente occidental moderno. Sin embargo, la historiografía de los espacios islámicos nos cuenta otra historia. Mucho antes del siglo XX, el norte de África y Asia Central albergaban algunas de las configuraciones de género y deseo más diversas del planeta. En el Islam clásico y formativo, el género no operaba bajo el estricto binarismo biologicista que hoy damos por sentado. Los registros y la jurisprudencia premoderna reconocían y nombraban una multitud de cuerpos y expresiones. Los mukanat o personas asignadas, hombres con expresiones femeninas, las mutasakira, mujeres masculinizadas, y las personas kunta, seres intersexuales cuyas realidades eran debatidas y acomodadas en el tejido social y legal y nunca fueron aniquiladas, ni expulsadas, ni marginalizadas dentro de sus propias comunidades. Un dato poco conocido es que el cuerpo premoderno de poesía homoerótica más grande del mundo es el de la poesía árabe, seguido por la poesía persa. La riquísima literatura premoderna árabe y persa rebosaban de sensualidad y homoerotismo sin parangón en ninguna otra tradición literaria. No era una utopía libre de jerarquías, por supuesto, pero la fluidez existía. La homofobia virulenta y el odio visceral a las disidencias que hoy se atañen a la cultura islámica no nacieron en los territorios del Asia Occidental, sino que llegaron en los barcos europeos durante la modernidad. El encuentro con la llamada modernidad occidental en el siglo XIX supuso una mutilación traumática para las comunidades musulmanas. La moral puritana y victoriana europea fue impuesta y reemplazó la moral local, que era considerada como perversa y libertina, justamente por su alta tolerancia a las prácticas homosexuales y al homoerotismo. El colonialismo no solo robó la tierra, expropió también las formas de amar y habitar el cuerpo, imponiendo el heteropatriarcado de la familia nuclear burguesa. Pensemos en Palestina bajo el mandato británico. Fueron las autoridades coloniales inglesas las que, en 1936, redactaron e impusieron el Código Penal que criminalizaba explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo.
Hasta antes de ese momento no existía ninguna penalización contra la homosexualidad en Palestina. Hoy en día, la ley que castiga la homosexualidad en la Franja de Gaza es, de hecho, esa misma ley colonial británica. Una herencia violenta que el sionismo y el imperialismo han sostenido para fragmentar la sociedad nativa. En efecto, la criminalización de la comunidad queer palestina fue de inicio un artefacto colonial. Por eso, la comunidad queer palestina lanza hoy un llamado urgente, un manifiesto vivo desde organizaciones como Al-Quds y el colectivo Queers in Palestine, para rechazar las políticas homonacionalistas y de pinkwashing que generan identidades huecas y apolíticas para la comunidad LGBTQ+. Un llamado para que no se exija que las disidencias palestinas salgan del closet bajo los términos de Occidente, mientras que un dron vigila sus ventanas y un francotirador apunta a sus familias. La comunidad queer palestina existe y resiste, y busca que sea reconocida su identidad como una forma más de resistencia frente a la islamofobia y al colonialismo, y que no sea instrumentalizada para justificar estas violencias. Bajo el colonialismo de asentamiento no hay línea divisoria entre la violencia patriarcal y la violencia de la ocupación. Y bajo el régimen de vigilancia de Israel, la visibilidad o invisibilidad queer son tácticas de supervivencia, no opciones ni estilos de vida. Articular una solidaridad internacional y decolonial significa entender desde las entrañas que los cuerpos disidentes no pueden ser el salvoconducto para el racismo, la violencia y la ocupación. Desde este reconocimiento, la comunidad queer solidaria fuera de Palestina se niega a que su identidad sea instrumentalizada para arrasar con Gaza. La liberación de las sexualidades y los géneros es absoluta y radicalmente indivisible de la liberación territorial y anticolonial, porque en el nombre del amor revolucionario que nos sostiene, desde las calles vigiladas de Jaffa hasta los escombros de Gaza, hay que gritar fuerte: no hay orgullo en el genocidio, no hay orgullo bajo la ocupación. Palestina será libre.